Tenemos en el estudio a Iván Martínez Azueta. Maestro, ¿cómo te encuentras, Iván? Villa, Jorge, ahora sí, en el orden correcto. Nos conoces desde hace muchos años, te pasas de lanza. Ya. No, pues bien, contento de estar aquí como cada viernes. Coméntanos, Iván, ¿qué traemos el día de hoy? Pues les comentaba que hace la semana pasada, creo que el miércoles, jueves, no recuerdo, se aprobó en las comisiones de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados Federal esta propuesta que hizo López Obrador el 5 de febrero de parte de las 20 reformas. Más bien se aprobó un dictamen que después se va a presentar en el Pleno, se va a discutir una vez que entra la nueva legislatura, que va a tener mayoría calificada en Cámara de Diputados y a 3 senadores, tenerla en la Cámara de Senadores. Pero es lo referente al tema de la prohibición de la minería de cielo abierto, del fracking, del maíz transgénico y de otorgar concesiones de agua en zonas con estrés hídrico, ¿no? Es un paquete, digamos, un dictamen que incluye varias modificaciones, digamos que 4 de las que presentó López Obrador, y que me parece que tiene mucha relevancia, aunque sí, evidentemente habrá que discutir los detalles, habrá que esperar a cómo eso se reglamenta en las leyes secundarias, pero de entrada me parece importante. Sin embargo, hay varias modificaciones que se le añadieron ya en la comisión que vale la pena comentar. Por ejemplo, en efecto, se plantea que no se van a otorgar concesiones mineras para minería a cielo abierto. Esta técnica que es muy contaminante, requiere mucha agua, explosivos, que es a diferencia de la minería subterránea, es sobre la superficie y se hacen, digamos, grandes cráteres donde se sacan grandes cantidades de tierra. Se aplica un proceso químico con contaminantes tóxicos para separar los metales preciosos de las tierras, ¿no? Entonces ha sido muy cuestionada en todo el mundo y aquí en México se ha impulsado como una forma más barata de obtener minerales, ¿no? Y bueno, entonces esa y el fracking, que es la fractura hidráulica para extraer gas o petróleo. Mucha agua también. Entonces lo ponen en la propuesta de modificación de la Constitución, pero añaden al final que no se otorgarán concesiones, permisos, salvo en los casos en el que el Ejecutivo Federal lo apruebe bajo el pretexto, o palabras más, palabras menos, de que son actividades estratégicas para el desarrollo nacional. Entonces ahí está una puerta abierta a saber qué va a pasar. Peligroso, ¿no? Eso. Sí, totalmente. Y lo menciono porque, por ejemplo, en el caso del gas, ahora dependemos como el 75%, 80% del gas que se usa, que todo el 60% de la generación eléctrica es a base de gas natural que se importa de Estados Unidos, de Texas principalmente, y que son cuencas de gas shale, fracking, que se aplica fracking. Entonces, ¿qué va a pasar si vuelve a ocurrir un problema de desabasto por problemas para la distribución en Estados Unidos, que tiene que ver a veces con las heladas o con incluso como cuestiones geopolíticas? Entonces, que ya pasó, ¿no? Que acaba de pasar. Entonces, lo que pienso yo que se puede aplicar es que van a crear el fracking para el bienestar, ¿no? O algo así. Quiero decir, bueno, ante la necesidad Qué contradictorio, la ¿no? dependencia que tenemos ya de gas natural y no tenemos nuestro principal suministro, entonces se puede aprobar. Entonces, yo creo que por ahí están dejando esas puertas abiertas, pero me parece eso, ¿no? Como que medio que no te quedas suficientemente contento porque, a final de cuentas, cualquier concesión la aprueba el Ejecutivo Federal, claro. En este caso con el pretexto del desarrollo nacional. Y otra cosa es que López Obrador no ha dado concesiones, el gobierno de López Obrador no ha dado concesiones mineras. Entonces está planteando que no se van a otorgar concesiones mineras para minería a cielo abierto. Quiere decir que están planeando abrir de nueva cuenta nuevas concesiones mineras, ¿no? Porque si no está dando concesiones, ¿para qué plantearse eso? Y no son retroactivas. Quiere decir que todos los problemas que ya hay con las concesiones actuales van a continuar, ¿no? Está el tema del maíz transgénico, que también se prohíbe. Ese sí es interesante porque se plantea que únicamente como que buscaron la manera de sortear lo que se está litigando en las mesas del Tratado de Libre Comercio con el TEMEC, ¿no? Que ahorita hay se me olvidó el nombre, pero hay una controversia, ¿no? Que metieron a Estados Unidos porque no está importando el maíz. Entonces lo que plantearon es que sí se va a importar, pero maíz quebrado, que no pueda germinar, es decir, literalmente quebrado, ¿no? Las semillas, porque van a ir directamente a alimentar ganado, que es lo que están hablando. El argumento principal, ¿no? U otros fines, no para consumo humano, ni para contaminar los maíces nativos que tenemos acá, que somos centro de origen del maíz. Pero eso me parece que sí es más importante y que jurídicamente logran sortear eso. Y que además han sido como 2010, como 15 años prácticamente ya va de esta discusión que se ha dado hasta tribunales internacionales, ¿no? Sí. O sea, ¿sería el primer avance real que se podría dar?
Sí, claro, claro. Incluso está el tema del glifosato, que es otro. El glifosato va acompañado del maíz transgénico porque es resistente. Se frenó, el gran poder de estas compañías lograron frenarlo. E incluso Sheinbaum planteó que inmediatamente no van a aplicar la prohibición. Pero bueno, me parece que el tema, porque esos son otros cultivos, puede aplicarse a muchos, pero el tema del maíz es importante. Y el último tema interesante en esta propuesta es el de aguas, ¿no? Que no se otorgarán concesiones. En la propuesta de López Obrador dice donde haya estrés hídrico, acá se cambia donde haya baja disponibilidad en términos de cantidad y de calidad de aguas, ¿no? Entonces, falta ver cómo se va a implementar eso en la ley reglamentaria, pero eso es el 27 constitucional y se añade algo interesante que es el 115, el de los municipios, que menciona que ahí dice que los municipios se encargarán del servicio de agua y saneamiento. Entonces, que pueden recurrir a organizaciones comunitarias para coadyuvar en la prestación del servicio de agua y saneamiento, ¿no? Parece ahorita justo mientras platicamos, busqué en Google y hay una crítica de un grupo de Puebla y Tlaxcala que están planteando que la propuesta original que había hecho el diputado Sebadúa, creo que se apellida, planteaba darle mucho más peso jurídico a estos organismos y que la propuesta que se aprobó en dictámenes le baja un poco eso, que parece que los municipios sí van a reconocer, pero va a ser una especie de tutelaje, ¿no? Pero bueno, habrá que analizarlo a fondo ya que se vaya discutiendo y todos los pormenores, pero me parece que también eso es parte de una exigencia que se ha venido haciendo de la necesidad de socializar y democratizar las decisiones en la toma relacionadas con el agua. Y que sobre todo en pueblos indígenas, en comunidades rurales, hay sistemas comunitarios de agua que no están reconocidos jurídicamente y se reconocerían. En el caso de aquí del Valle Mexicali tenemos muchos ejidos que tienen su comité comunitario de agua potable, pero no tienen personalidad jurídica para hacer convenios con el ayuntamiento, con la federación, con los estados. Entonces, esos son avances importantes, aunque con claroscuros, digamos, ¿no? Sí, interesante sobre todo este último, bueno, interesante todo, ¿no? Pero en lo que atañe que has planteado aquí en esta mesa del tema de la participación de las organizaciones de la sociedad civil como la Contraloría del Agua, que la cual perteneces, pues sería esto ya no solamente que sepan que existes, sino que al final del día también puedas, si bien no la toma de decisiones en contratos, en situaciones sí, pero en la manera en la que se está trabajando, sí, ¿no? Sí, totalmente, Jorge. Y hay muchas experiencias, incluso ahí en la justificación de la propuesta se habla de, no sé, más de 2.000, 3.000 organizaciones comunitarias de agua que ya participan, ¿no? De diferentes maneras, sin reconocimiento, muchas veces, en la mayoría de los casos de los municipios, ¿no? Participan y, como te digo, hay experiencias concretas que ya están operando incluso, directamente operando redes de agua potable a nivel comunitario. Pero aquí hay otra cuestión que surge, es ¿por qué se están haciendo estas modificaciones si está pendiente la aprobación de una nueva ley de aguas nacionales que ya está en desacato de 12 años por parte del Congreso, que tuvo que modificarla a raíz de la modificación del Cuarto Constitucional de añadir el derecho humano al agua? Entonces ahora, no sé si eso sea para, a una vez que se discuta la nueva ley de agua nacional, ya se incorporen estos temas, ¿no? De las organizaciones comunitarias, de la prohibición en zonas de estrés hídrico, o si de plano esto sea una antesala que no se va a aprobar ninguna nueva ley de aguas nacionales, ¿no? Entonces, que es la gran batalla, en el país por los recursos naturales, por el desarrollo, porque el agua se vincula con todo, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que están por verse, ¿no? Cómo se van a ir avanzando y bueno, nosotros como Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California pretendemos pues darle seguimiento y pues informar a la ciudadanía también, ¿no? Sobre estas propuestas. Oye, Iván, en el tema de el estrés hídrico, cómo se cambia esto, tiene una repercusión importante, ¿no? Porque realmente toda la zona norte del país tiene pues niveles de estrés hídrico. El hablar o cambiarlo a bajos niveles no es ser más condescendientes o permitir una mejor posibilidad de a lo mejor de otorgar concesiones en esas zonas. Pues pudiera ser Villa. Es que insisto, digamos, la claridad nos la va a dar la ley reglamentaria, porque ahí ya expresan volúmenes, tienen que definir qué significa. Es una zona con baja disponibilidad en términos de cantidad y calidad. No sé si ahí vuelvan a recurrir al término de estrés hídrico, porque puede ser que hay una zona de baja disponibilidad, pero no haya mucha demanda y no hay estrés hídrico, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría que aprobarse, insisto, en la ley reglamentaria, que forzosamente tiene que ser la ley de aguas nacionales. Entonces, se tiene que modificar la ley de aguas nacionales, y si ya la van a modificar, y si la Suprema Corte ya está planteando que se tiene que hacer una nueva ley que garantice el derecho humano al agua, pues ahí está todo, ¿no? Entonces, ahí donde va a estar también, yo creo que la gran batalla
del cabildeo que va a estar Sí. a nivel Congreso, Sí, ¿no? y los Porque- grandes consorcios, ¿no? Que tienen tantos niveles de agua. Y Morena no tiene ningún pretexto, salvo, claro, que reciba presión política, como ahora está recibiendo incluso el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, por el tema de la reforma del Poder Judicial, pero tienen las posibilidades de aprobarla, ¿no? Incluso la ley de aguas nacionales no requiere mayoría calificada, No, es es una una ley ley. secundaria. Ujú. Pero ahí te das cuenta cuando en realidad no solamente es tener mayoría calificada, hay otros factores que inciden en la aprobación Que de es las leyes. uno de los principales triunfos del PAN, ¿no? Dentro del Congreso de la Unión, el detener el tema de la ley de aguas, por ejemplo. Y más que el PAN de los grandes empresarios, los ¿no? grandes Que son consorcios. sus- Pero a través del PAN me Claro, refiero. sí. O sea, es como ellos quienes han frenado esto. A partir de lo que decías, de que ahora con Morena no hay pretexto. Sí, ¿No? efectivamente. Creo que es el gran ejemplo de la ley de aguas nacionales. No requiere mayoría calificada y no la han aprobado. Ni el PRI. Sí, no. Ni el PRI y el PAN juntos. O sea, Sí. imagínense a ese nivel, porque también hay un conjunto, sectores sociales, organizaciones, ejidos, comunidades que saben que tienen mucha fuerza y que, como se vio aquí en Baja California, se aprobó una ley de aguas contraria al interés público, que privatizar los organismos operadores y se hizo un levantamiento social, Claro. ¿no? Entonces, eso también siento que es algo que están midiendo tanto, digamos, el gobierno actual como la oposición, y en su momento la oposición siendo gobierno, y han valorado y no han logrado consensar un proyecto de ley de aguas nacionales, porque, insisto, es el gran tema para mí. Oye, ¿cómo ha generado, por cierto, ahorita lo que comentabas de Ken Salazar, ¿no? El embajador con sus declaraciones, que ya lo respondió incluso la propia Claudia Sheinbaum, hizo comentarios ahí de respuesta, pero cuando analizas un poco dices, a ver, ¿por qué tanto interés en una reforma al Poder Judicial Federal que hasta los mercados están impactando a México? Pero además, lo que significa, si hay algo que significa el intervencionismo extranjero en un tema local, es eso lo que hizo Ken Salazar. Exactamente. En cada uno de sus párrafos, ¿no? Y hoy ya le contestó la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Ya le contesta de que no te metas, no es tu tema, ¿no? Lárgate. Sí, porque no es ni un tema diplomático. No, o sea, no tiene ¿verdad? absolutamente nada que ver, ni la injerencia, incluso hasta mal redactado está el tema de la conferencia de prensa, después la carta que hacen, y pues Claudia Sheinbaum con un tuit le termina contestando. Y luego menciona que eso se prestaría a la elección de jueces a que entre algo así como la corrupción política o la corrupción a través de la política, ¿no? Como si no hubiera corrupción en el Poder Judicial, ¿no? Lo plantea así. Y en más Estados con- Unidos. Y en Estados Unidos también, Y por más supuesto. cuando si hubiera entendido, si se hubiera pronunciado antes por el mismo tema, ¿no? Por el tema Yo creo de que corrupción. eso le está dando fuerzas a la propuesta, ¿eh? En lugar de Sí, estar- si Ken Salazar está en contra, creo que estoy de Oye, acuerdo. pero además Sí. el mexicano, ¿no? El mexicano de a pie que ha sido Claro. víctima o que ha sido incluso por temas del mismo Poder Judicial, pues ya va a decir, oye, pues si está metido en el gabacho, entonces me voy a meter yo de fondo, ¿no? Sí, totalmente. Hasta está raro Y esto, más ¿no? si le contestan Sí. y le dicen, es que ustedes ya tienen eso, porque o sea, se están autocriticando, están Exacto. diciendo que su modelo no está funcionando, ¿no? Sí. Ken, muchas gracias, Ken, era lo que necesitaba Sí, la era lo que reforma. necesitaba Claudia Sheinbaum. Un empujoncito en favor. Son los ecos de la nota capital. Las voces de la ciudad.